¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más aquí con la doctora Clarisa Otero. Vamos a conversar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la ayuda del Ministerio de Salud de la Nación para la crisis sanitaria, algunos elementos como los famosos NeoKits, que son una suerte de test rápido, que aparentemente ha habido algunas demoras por parte del gobierno de la provincia en su utilización. Vamos a hablar sobre los barbijos que se han encargado de distribuir, barbijos, tengo entendido, fabricados por el CONICET, ¿verdad? Tema en el que ha estado al frente la doctora. Bueno, entre estas cuestiones y otros temas vamos a conversar con la doctora Clarisa Otero en un minuto nada más, que además tengo entendido está haciendo una diplomatura en comunicación de la ciencia. Digo, le voy a preguntar por qué, para que me lo explique ella personalmente. Bueno, me parece a mí que uno de los temas que están pendientes a esta hora tiene que ver con la educación. Y la pregunta es, ¿hay que rediscutir el pacto educativo en Jujuy? Estamos claros de que no hay un gobierno a esta hora ni una mayoría política que pueda hacer frente a semejante desafío. Yo, en rigor de verdad, no sé si la dirigencia aún hoy considera al tema de la educación como una política de Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque pasaron 30 años y todavía siguen discutiendo qué se hace con las escuelas. Es un tema básico. Por eso es que me permito poner en dudas sobre si se está a la altura de las circunstancias. La pandemia ha reciclado valores, me parece a mí, olvidados, pero sin embargo este gobierno sigue apelando a una estrategia política que, créame, disipa toda posibilidad de diálogo y de consenso. Es decir, no hay solidaridad para reconstruir el sistema. Solo hay oportunismo político y rédito electoral. Ahora, fíjese, pensar esto, digamos, en estas circunstancias, me parece a mí que, además de irresponsable, es demencial. ¿Quiere que le diga una cosa? Están agotados los funcionarios, se insiste con esta insistencia en anteponer la rosca política eterna que no sirve para absolutamente nada, por sobre la excelencia educativa. Y de hecho lo estamos viendo. ¿Qué discuten Morales y Calcina? O Calcina con su equipo. ¿De qué hablan? ¿No se dan cuenta de que si no muestran una administración de la educación despojada, creo yo, de la búsqueda de algún rédito, educar va a ser otro drama más que se suma a los otros dramas que padece la sociedad en Jujuy? De manera que hay que educar con el ejemplo. Y los funcionarios deben transformarse en espejo para todos. De manera que si este objetivo no se logra, hay que irse a la casa. Tampoco hay cohesión ni comportamiento democrático. Lo que hay en todo caso es insistencia en imponer las cosas. Ahora, imponiendo las cosas, créame, no hay forma de sostener equilibrios en nada. Ni en la educación ni en la vida. Solo los acuerdos garantizan los equilibrios. ¿Se da cuenta? El nuevo modelo, entonces, creo yo, debe nacer desde un proceso de reconversión respetuoso. Mientras Morales y Calcina se amanecen cosiendo cortinas para ocultar la realidad, en el medio están los chicos que no saben ni de ideología, ni de partidos políticos, ni de sindicatos. De manera que, si esto no se corrige, esos mismos chicos que hoy no saben si vuelven a la escuela, pronto no sabrán si realmente querrán volver o si valdrá la pena volver a clases. En esta situación estamos.
¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Cómo anda? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Usted sabe que me quedé pensando en este tema de los neokits. Sí. ¿Me puede explicar? Explicamos a nuestra audiencia de qué se trata esto. Son test de diagnóstico del COVID. Sí. Son test que tienen la misma efectividad o casi al 100% de un PCR, que bueno, ya es algo que habitualmente en la cotidianidad de toda la población conoce de qué se trata. Estos test NeoKit tienen una efectividad del 90%, son test rápidos, son mucho más rápidos que los PCR y son muy confiables. Desde el Ministerio de Ciencia y Técnica e Innovación de la Nación se donaron a la provincia 2.500 NeoKits y un aparato, un termobloque, que era para desarrollar el proceso de análisis de estos testeos. Bueno, hasta que se pudo poner en movimiento, en ejecución todo ese desarrollo, tardamos más de 1 mes y medio. Esos NeoKits, nosotros como investigadores de CONICET los estuvimos conservando en nuestras heladeras porque una parte del test va en frío, hasta que la provincia pudo hacerse de esos NeoKits como forma de donación, ¿no? Fue un retraso, pues faltaba una centrífuga que luego se consiguió. A todo esto, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, estos NeoKits, que son unos test de diagnósticos desarrollados por Carolina Carrillo, investigadora del CONICET, junto a la Fundación Casará, bueno, en los institutos de Milstein, no importa eso. También desde el Ministerio enviaron o desde la Fundación Casará uno de sus representantes más importantes y que ha estado en todo este proceso de desarrollo de los NeoKits, que es Sergio Paloto, vino 2 veces a Jujuy a capacitar el personal de los laboratorios y a poner en funcionamiento este laboratorio que está en el San Roque. Hoy en día sabemos que están haciendo entre 20 a 30 de estos NeoKits nada más, cuando sabemos que el testeo es fundamental. Es decir, que a la provincia, al COE provincial, le quedaron todos los insumos necesarios para poder abastecerse de nuevos NeoKits y poder continuar con este programa de diagnóstico. Ahora, usted me decía que pasó 1 mes y medio, ¿para qué cosa? Primero, al principio. Para que bueno, aceptaran esta donación porque faltaban insumos. Sí. ¿Esto es normal o hay puede haber pasado algún otro tipo o es víctima de la misma burocracia del Estado? Creo que es víctima de la misma burocracia del Estado. Si en una situación de pandemia vos tardás 1 mes y medio para recibir 2.000 NeoKits, 2.000 test, esto en una semana se debería haber resuelto desde mi punto de vista. Y hoy sabemos que bueno, la cantidad de estos NeoKits que están aprovechando es mínima. Con esto quiero remarcar que el personal de salud, igual que los laboratoristas, en todo momento han tenido la mejor voluntad. Estas son cuestiones que hacen a los funcionarios públicos. El CONICET, al igual que el Ministerio de Ciencia y Técnica, brindó todo a disposición y con urgencia enviaron estos NeoKits, que como digo, una parte iba en frío, así que se cuidó que no se cortara la cadena de frío durante el transporte terrestre. Y también donaron 2.000 de estos barbijos. Aquí, bueno, la caja ya está vacía porque lo hemos donado. Anduvimos con otros integrantes del CONICET y compañeros de Frente de Todos por toda la provincia. Estuvimos en todo el ramal, en la Quebrada, en la Puna, entre repartiendo barbijos. Repartiendo barbijos que son de uso social, pero que los llevamos a los centros de salud pública, que están bastante desabastecidos en algunos casos, y nos decían que sobre todo el personal de salud que asiste a las familias en las viviendas, sobre todo aquellas enfermeras que, por ejemplo, hacían las visitas diarias a los enfermos de COVID, no tenían los insumos de protección personal. Entonces, estos barbijos antivirales, que fueron también diseñados por investigadores del CONICET, la dirección de estos proyectos estuvo bajo el cargo de la doctora Goyanes de la UBA. También participó gente de la Universidad de San Martín, de la UBA, del CONICET, y bueno, lo facturó la fábrica COVID. Son consorcios que se hacen a nivel nacional, público-privado.
Estos barbijos lo que tienen la capacidad que en 5 minutos, Ahí está. estos barbijos, claro, Sí, aquí ahí estoy está, ahí lo estamos mostrando. Sí, mostrando, sí, doctora. perfecto. Sí. A los 5 minutos tienen la capacidad de inhabilitar o inhibir, mejor dicho, el virus del coronavirus. También son fungicidas, tienen otras capacidades para otro tipo de microorganismos. Y esto, Porque, perdóneme, si un ciudadano común lo quiere comprar, ¿se consigue en la farmacia o no? En algunas farmacias sí, y también, bueno, se puede hablar en la empresa, y también se están haciendo en cooperativas de Tilcara, Maimará y La Quiaca, Ajá. con un costo muy, muy bajo para que sea accesible para toda la población. Estos barbijos, la ventaja que tienen una durabilidad de más de 15 días, con un lavado bastante fácil y una protección máxima. Así que, bueno, para su distribución contamos con el apoyo, como decía, de distintos diputados provinciales, entre ellos Emanuel Martín Palmieri, Alejandra Cejas, que nos permitieron acceder a distintos lugares de la provincia. Fuimos desde Yuto, Caimancito, Palmasola, estuvimos en Calilegua, en San Pedro, en Libertador, en La Quiaca, en Yavi, en Abrapampa, en Purmamarca, en Tilcara. También Silvio Cazón nos acompañó a Lozano, a León, es decir, que hicimos una repartija muy grande, y aquí en San Salvador también llegamos a Alto Comedero, al San Roque, al Centro Alberdi. Y bueno, y también conocimos todas las necesidades de la situación sanitaria. Ahora, ¿no? doctora, vuelvo al tema de los neokits. Lo que contrató el Estado de Jujuy, ¿es más caro que esto? Sí, porque estos neokits, a ver, la investigación nacional promueve la soberanía. Sí. Se hacen con insumos, o algunos de los reactivos son importados, pero al igual que en el caso de los barbijos, todos los elementos se cuentan en el país o en su gran mayoría. Entonces, su costo es muy bajo. Cada neokit cuesta $6. Es decir, bueno, ahora con las diferencias del dólar, pero es un dólar científico que tiene otros valores, que no es el dólar blue ni nada más de ese estilo. Son análisis por 650 pesos, 700, y es un análisis con una confiabilidad enorme. Es decir, que son mucho más baratos, más rápidos, dependen de la capacidad de los laboratoristas, pero ya está todo hecho, y lo que nosotros habíamos hablado con el ministro Bouid es que, como son de muy fácil montaje estos laboratorios, e incluso ahora Sergio Palotto de la Fundación Casará logró que este kit se analice de una forma mucho más sencilla, con menos pasos e implique menos complejidad en el laboratorio. Entonces, lo que proponíamos desde el Ministerio de Ciencia y de CONICET es que estos laboratorios se puedan armar en el Ramal, en La Puna, para el diagnóstico. ¿Y? Nada, por ahora nada. Pero ¿esto cuándo se lo plantearon a vos? Hace un poco más de un mes, diría. Pero es fundamental diagnosticar. ¿Y por qué digo esto? Porque para poder planificar esta cuarentena que se ha hecho tan extensa, hay que pensar que la salida hasta llegar al punto de la pospandemia, que va a ser el eje, o digamos la bisagra, va a ser la vacuna, que ya se la está visorando, que viene encaminada, y también va a ser de fabricación nacional, lo que aporta a la soberanía, ¿no? Y a su fácil acceso, es que, bueno, hay que fomentar eso, y hasta que lleguemos a la vacuna hay que seguir testeando. ¿Para qué? Para poder planificar cuarentenas intermitentes. Por ejemplo, diagnosticar por barrios en donde hay más casos, y ahí rastrear y aislar a esos pobladores, y así trabajar por localidades, algo que hasta ahora no se ha hecho. Y esto no va en contra de la reactivación económica, al contrario, si vos tenés una población enferma tampoco puede trabajar. Entonces, si vos sabés que en esta localidad la población está saludable, aislás al sector de riesgo, pero para eso hay que testearlo. Sin test, en este momento no se puede hacer nada. Ahora, esta experiencia de los neokits, ¿se ha replicado en otras provincias de la Argentina? Sí. Se empezó a trabajar en el Chaco, que fue uno de los casos más importantes al principio, en AMBA, con laboratorios, como digo, en hospitales que no estaban preparados, o sea, el laboratorio donde se desarrollan
no necesita una gran complejidad y desde Casará se ha viajado por todo el país, se ha estado en Córdoba, en el sur, en Patagonia, en otras provincias, esto es a nivel nacional. Hay que apostar a los desarrollos de innovación, de tecnología y de ciencia argentina. Es decir, el sector científico se ha movido ante la pandemia fuertísimo, de manera muy activa, respondió rápidamente y bueno, hay que implementar y aprovechar esos recursos. Entiendo. Doctora, leí esta mañana declaraciones de Evo Morales anoche en el COE, donde admite que la situación de la provincia está todavía en un contexto de precariedad. Sí. Yo me pregunté esta mañana en la radio si no se aprendió nada desde hace 200 días hasta hoy. Es decir, está bien, nos puede sorprender una pandemia. Supongamos que nos sorprende, hagamos malas cosas, porque no tenemos experiencia, porque no tenemos los elementos, lo que sea. Pero digo, la experiencia de 200 días de cuarentena o de crisis, llámele como usted quiera, no sirvió para aprender nada. Yo creo que teme a un rebrote, como ha sucedido en otras partes del mundo. Sí, claro. Ese rebrote, bueno, por eso es tan importante el diagnóstico. Si bien nosotros ya contamos con los adelantos de otras regiones en lo que refiere al tratamiento del COVID, hay que estar preparados y bueno, eso implica inversión en salud, inversión en el personal de salud. No pueden estar las enfermeras sin sus elementos de protección básica, la gente que está en las unidades de terapia intensiva poniendo de su bolsillo para comprar los elementos de protección. Yo creo que falta inversión, falta voluntad y esto no ha terminado. La pandemia es como toda pandemia, es un hecho social, pero depende mucho de la presencia del Estado. El Estado debe ser quien maneje, no hay que volcar a la sociedad y decir esto es una cuestión de responsabilidad social porque la gente se sigue juntando. Perfecto, eso puede, por supuesto, generar nuevos focos y mayor número de contagio. Pero el Estado tiene que estar presente con políticas públicas firmes. Y una de ellas es el testeo, es esto que estoy diciendo, planificar áreas de aislamiento y sobre todo seguir invirtiendo en salud. No está resuelto, seguimos en medio de una pandemia, seguimos con una tasa de mortalidad muy alta, de letalidad muy alta. Entonces no es menor, seguimos en una provincia, como dije hace meses que vine acá, con una población que tiene muchísimas enfermedades preexistentes, infecciosas, bueno, y eso lo estamos viendo en los casos de los decesos, de los fallecidos. Ajá. Entonces, el manejo, y volvemos a insistir, los COE en ningún momento convocaron a profesionales de distintas áreas. Esto se debería haber planificado de forma interdisciplinaria o planificar a futuro de forma interdisciplinaria, no solamente desde el nivel salud, sino también con la asistencia de psicólogos, antropólogos, economistas, para ver cómo se reactiva la economía. Bueno, falta muchísimo, pero si se sigue cerrando, esto no va a llegar a buen puerto. Esto es lo que me llamó personalmente la atención, que es decir, la única respuesta sobre el escenario hipotético que se viene es cuidado que estamos en situación de precariedad del mismo, digamos, igual que como empezamos. Exacto. Si no hay capacidad, a ver si usted coincide conmigo, no hay capacidad de reacción, me parece a mí, frente a lo que pasa. No, yo lo que siento que al pueblo de Jujuy lo ha dejado a la buena de Dios, como quien dice coloquialmente, y primero, bueno, pasó la responsabilidad a los COEs municipales y después a la sociedad, como que la responsabilidad social es la que está en jaque y si hay nuevos brotes es porque la población no se comporta como se debe. Aquí, insistimos, la presencia del Estado en una pandemia es fundamental. Si bien es un hecho social, el Estado tiene que estar en todas las esferas. Tanto así como usted hablaba del sector educativo, lo estamos viendo con el tema de la violencia de género, el Estado qué está haciendo, y el tema de salud, el Estado tiene que estar permanentemente y dándole pelea de manera continua, a diario. No por decir, bueno, se están desocupando las camas, cerramos el hospital de campaña, nos quedamos tranquilos y nos relajamos y volvemos a fase 1 y se reactiva el sector económico. Fantástico,
pero hay que seguir con cuidado. Estamos en la pandemia, no pasó. Este problema no pasó. Bueno, a propósito, usted, por todo este contexto complicado, ha decidido hacer una diplomatura en comunicación de la ciencia. Sí, es así. Es así. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pasó? Bueno, yo soy arqueóloga, antropóloga de formación, trabajo con las comunidades originarias y me interesa mucho esto de transmitir todo tipo de ciencia, es decir, desde el CONICET nosotros tenemos acceso a información de todo tipo, estoy en pleno contacto, en constante contacto con el Ministerio de Ciencia y Técnica, en reuniones que hacemos periódicas y nos vamos formando en otros temas que nos hacen a la disciplina troncal. Y bueno, entre ellos es el tema de salud y lo interesante es poder transmitir y darle esta información a la población, ¿no? Que tenga esperanza también, que estamos cerca de la vacuna, primero se va a vacunar a los sectores de riesgo, al personal de salud y después se hará una vacunación masiva para los meses de marzo. Va a ser clave, doctora, me parece a mí, ayer lo decía el ministro de Defensa incluso, con un periodista de la capital federal, la logística de la Argentina para poder llegar a todos con la vacuna, ¿no? Y sí, no se puede fallar ahí, ¿eh? No, al ser nuestro país uno de los elegidos en la fabricación de la vacuna, vos te asegurás esa soberanía que vengo insistiendo y la federalización, que son los ejes principales del gobierno, estar presente en todo territorio, en todas las provincias y también colaborar con los países cercanos. Así que yo creo que estamos en ese sentido bien encaminados. La vacuna de Oxford está dando buenos resultados y además, bueno, se está trabajando en el suero hiperinmune equino que también ha tenido buenos resultados. Hay que pensar a nivel de la sociedad que sepa que una vacuna antes llevaba 15 años en su aprobación. En menos de un año estamos hablando del tema de vacunas. Doctora, ¿qué se rumorea en el CONICET, en las fuentes científicas? ¿Qué comentan? ¿Se está esperando un rebrote en la Argentina? ¿Como está pasando en este momento en Europa? Sí, yo creo que más que rebrote seguimos en medio de la pandemia. Ajá. Hay sectores, y esto se está en distintas provincias de la Argentina, están emergiendo casos en cantidad. O sea, el rebrote, hablar de un rebrote sería una segunda oleada más distanciada de la situación en la que vivimos en Jujuy. Yo creo que seguimos inmersos en la pandemia y hay provincias que ahora están sumamente afectadas. Es como que de a poco va llegando el virus. O sea, usted lo llama continuidad de la pandemia, sí, no rebrote. Sí, estamos en plena pandemia. Esto no ha terminado. Hasta que no esté la vacuna, hasta que, bueno, realmente ahí vamos a poder cambiar los hábitos de vida. Doctora, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Buen día. Gracias. La doctora Clarisa Otero con nosotros. Nos reencontramos mañana, que tenga una gran tarde. Chao.